Si la cama de tu impresora 3D está mal nivelada e imprime piezas como esta, quédate que este video es para ti. Para realizar una correcta calibración a la cama de nuestra impresora 3D y obtener una primera capa perfecta, nos dirigimos a nuestro slicer donde vamos a configurar en altura de capa y en altura de capa inicial 0.2 milímetros que más adelante lo ocuparemos. La velocidad de la capa inicial a 30 milímetros sobre segundo y activamos la falda. Si tenemos un carrete, lo quitamos y limpiamos la boquilla de los residuos de filamento. Damos Auto Home y corroboramos que el eje Z haya llegado a la posición 0. Movemos nuestro extrusor o eje Z 0.2 milímetros que previamente lo configuramos en cura. Ahora, con la ayuda de un pedazo de papel cualquiera, vamos a empezar nuestra calibración. Como podrán observar, una hoja de papel tiene el ancho ideal para ayudarnos a nivelar la distancia entre la boquilla y la cama de impresión. Deshabilitamos los motores y comprobamos que tanto el eje X como el eje Y tengan libre movimiento. Ahora movemos el extrusor a la primera esquina a calibrar y vamos a empezar introduciendo nuestra hoja de papel entre la boquilla y la cama de impresión. Esta debe de poder introducirse y salir sin ningún tipo de fuerza, pero a su vez debe tener un ligero roce, ya que la distancia entre el extrusor y la cama, así como el ancho de la hoja, es de 0.2 milímetros. Repetimos este paso con las otras 3 esquinas 2 veces para asegurarnos que obtuvimos un buen nivelado de cama. Ahora, por donde sea que pasemos el extrusor, la distancia siempre debe ser la misma. Aquí un ejemplo gráfico: en la parte izquierda el extrusor está demasiado arriba y en la parte derecha demasiado abajo, lo cual significa que si el extrusor está pegado a la cama, corres el riesgo de obstruirlo, y si está muy separado, se despegará tu pieza. Una vez terminada la calibración, ahora sí nuestro extrusor se colocará justo en la posición exacta. Para eso vamos a comprobarlo nuevamente. Colocamos el eje Z a 0.2 y deshabilitamos los motores. Nuestra hoja de papel deberá entrar sin ningún problema, sin necesidad de ajustar la cama. Ahora sí, a imprimir. Cuando tratemos de despegar la primera capa, nos daremos cuenta que aún así cuesta trabajo despegarla con la espátula. Esto quiere decir que hicimos un excelente trabajo. Como regla general, la altura máxima permitida es del 80% del diámetro del extrusor que coloquemos. Déjame saber tus comentarios y no olvides suscribirte. Esto me motiva a realizar más videos como este.